Dios le bendiga, queridos hermanos. Feliz día a todas las mamás que nos están sintonizando, escuchando, las que después también van a seguir viendo esta transmisión. Bueno, un caluroso saludo, un abrazo muy grande para todas las mamás. Y por supuesto, una bendición para los hermanos de la congregación y también algunos amigos que están participando del grupo Iglesia del Reino de Dios. Todos son bienvenidos. En este día vamos a estar tocando un tema que nos inicia una serie de predicaciones en relación a las parábolas que encontramos del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Es bien interesante y me gustaría comenzar en este día con Mateo 13, precisamente los primeros versos. Así que le invito, usted que está en su hogar, junto a su familia, sus hijos, a estar leyendo esta palabra que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Vamos a leer el verso 1 y 2, y dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Repito, vamos a volverlo a repetir este verso, estos dos versos. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Vamos a alzar una mano, si tú puedes, tu mano derecha, levantarla como señal de autoridad y de agradecimiento al Señor. Vamos a extender esta mano y vamos a darle gracias al Señor por esta bendición de estar juntos aquí en este día compartiendo la palabra de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por esta hermosa oportunidad que nos da, Señor, en este día, a esta hora, de estar compartiendo tu palabra junto a todos los hermanos, amigos, Señor, que están, Señor, conectándose y recibiendo una bendición, Señor, porque tu palabra es bendición, Señor. Declaramos, Señor, que esta palabra, que es una palabra poderosa, Señor, porque tú la enviaste, Señor. Tu palabra, Señor, es el legado que nos has dejado y al cual nosotros encontramos, Señor, no solo la gracia, Señor, la revelación de tu Hijo amado Jesús, sino también el conocimiento de tu plan, Señor, de tu voluntad. Señor, síguete revelando a través de tu palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Esta palabra, Señor, que creemos es una semilla que es implantada en nuestro espíritu, da fruto al 100%, Señor, en el nombre de Jesús. Tú, Padre, que conoces todas las necesidades, Señor, de antemano, de todos aquellos que pudieran estar ahora, Señor, padeciendo y nos están viendo, Señor, obra maravillosamente en sus vidas, Señor. Sana dolencias, obra maravillas, Señor, obra milagros, resuelve problemas, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por el poder de tu palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendecido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como les decía al comienzo, esta es el inicio de una serie de mensajes relacionados con este capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Si usted, solamente voy a mencionar esto, no voy a entrar en detalle, si usted analiza este capítulo 13 va a encontrar varias parábolas que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y nos enseña también a nosotros. ¿Por qué digo que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos? Porque en este mismo capítulo 13 vamos a encontrar de que el Señor tenía una enseñanza particular, especial con sus discípulos, que no le era dada a la gran multitud que seguía a Jesús. Vamos a hablar un poquito, muy breve acerca de esto, pero en las próximas ediciones acerca de esta serie vamos a estar profundizando un poco más acerca de esta actitud de Jesús frente a las multitudes y de qué forma les era revelado
el significado de las parábolas a sus discípulos, a los que estaban cercanos a él. Aquí nos dice la Escritura de que aquel día, y es interesante cuando encontramos estas palabras que atan un capítulo con el otro. Nosotros tenemos dividida nuestra Biblia en capítulos y en versículos para tener una mejor comprensión, entendimiento y una más rápida ubicación de los textos que estamos buscando. En los originales no existía esta división. Así que encontramos que en esta división que se ha ocasionado de dividir el Evangelio de Mateo en capítulos y en versículos, en este capítulo 13, precisamente el verso 1 nos dice aquel día, dándonos a entender que era una sucesión de lo que venía relatándose en el Evangelio en el capítulo anterior o en los párrafos anteriores. Si usted ve, usted va a encontrar de que el Señor Jesús tuvo que irse a su casa después de una serie de situaciones que encontramos en los primeros capítulos de este Evangelio de Mateo. Aquí él prácticamente toma una decisión en su ministerio. Él había comenzado con la obra que se le había encomendado de ir y predicar el Evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, el verso 6 nos habla esto, de que la misión fundamental era ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero entonces aquí toma un cambio, un vuelco su ministerio. ¿Por qué? Porque al ver el rechazo, el Señor Jesús, después de haber enseñado el famoso Sermón del Monte, y de ver de qué forma y de qué manera se conducían los religiosos de aquella época, enfrentándolo, confrontando la enseñanza de Jesús, por distintos motivos, por celos religiosos o sencillamente por su endurecido corazón. Obviamente estos personajes religiosos de aquella época tenían el entendimiento embotado, o sea, no tenían revelación de lo que el Señor Jesús les estaba trayendo, porque a no todos les es dado esa revelación. Los religiosos confiaban en sí mismos, se sentían muy autosuficientes y creyendo de que con guardar los mandamientos que la ley le exigía guardar, entonces ya era todo para ellos, pero se habían olvidado de lo principal, que era realmente una relación con el Dios creador de todas las cosas y caminar en el amor que ese Dios creador estaba proponiendo. Todo pasaba por los ritos, los dogmas, ceremonias, mandamientos, y esa era la religión. Y el Señor Jesús no vino ni a confirmar esa religión judía, ni tampoco a establecer una nueva. La misión del Señor era establecer el camino para que nosotros pudiéramos alcanzar una verdadera relación con el Creador. Así que el propósito de Jesús no fue establecer una nueva religión, nunca lo fue, y de hecho no lo hizo jamás. Lo que estableció Jesús fue una relación. Él fue el puente, Él fue el mediador entre el hombre y el Creador, entre el Creador y el hombre. Así que Jesús, viendo y considerando toda esta situación que encontramos en los primeros capítulos de este Evangelio de Mateo, llega a este punto después de algo o una experiencia muy particular. Si usted analiza el capítulo 12, precisamente al final de este capítulo 12, que habla de la madre y de los hermanos de Jesús. Si usted lo mira, lo estudia, va a ver de que aquí es como que Él da un corte a todo aquello que sea atadura de carácter emocional. Algo que Él tenía que hacer si quería desempeñar un ministerio eficiente. ¿Por qué? Porque desempeñar un ministerio eficiente significa cortar con todas ataduras de carácter emocional. Si los servidores de Dios no comprenden este principio, les va a ser muy difícil servir al Señor con eficacia. Fíjese que aquí en el verso 46 del capítulo 12 nos dice así, que mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. O sea, le habían ido a buscar a Jesús, la madre de Jesús, los hermanos de Jesús,
al lugar donde él estaba, en aquella casa que estaba repleta de personas que estaban escuchando sus enseñanzas. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, que le decía esto, al que le decía esto, le dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, los que estaban allí, ¿verdad?, escuchándole, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. O sea, dejó en claro cuál era el principio de su ministerio. ¿Por qué? Porque hasta allí Jesús se había manejado en el campo de la religión. Lo reconocían aún los propios religiosos de aquella época como un rabí, como un maestro. Y ellos esperaban que fuera un rabí de la religión judía y que se sometieran a sus puntos de vista y a todo lo que ellos creían que debía de practicarse. Y Jesús, repito una vez más, no había venido a condonar esa religión caduca, ni tampoco a crear una nueva religión, sino establecer una relación con Dios. Así que ahora él había tomado una decisión. Ya comenzó él tomando esta decisión con su propia familia, de que no habría en su ministerio ataduras de carácter emocional. Lo muestra aquí. No estoy diciendo, hoy se celebra el Día de la Madre, que nosotros no tenemos que celebrar a nuestras madres, sino que la actitud del Señor Jesús con su madre, con María y con sus propios hermanos, diciéndoles de que dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Repito el verso 48. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Ahora, los que están aquí escuchando, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos son mi hermano, mi hermana y mi madre. Así que dejando claramente de que ya había cortado él esos lazos emocionales. En otras palabras, había cortado un cordón umbilical, ¿verdad?, con su madre. Quisiendo dar a entender claramente de que a partir de ese momento él se estaba manejando, ¿verdad?, dentro de los términos relacionados al espíritu y dejando de lado lo almático, lo emocional, dejando de lado esas ataduras que a veces nos limitan y no nos permiten, repito, desempeñar el papel o el rol que nos ha dado Dios para desempeñar aquí en la tierra. Así que, estando en esa situación, dice la Escritura de que en aquel día salió Jesús de la casa. O sea, en aquel día, es interesante, yo no había antes caído en esto, porque a veces leemos las Escrituras y las leemos tan rápidamente o tan superficialmente que no nos permitimos profundizar en ellos y extraer sustancia, extraer revelación que tiene esa maravillosa palabra de Dios. Aquel día salió Jesús de la casa. Como que cuando rompió esa aparente ruptura, desde lo emocional estoy hablando, con sus familiares, con su familia, también la había roto con la religión. Él se había tomado la decisión de que a partir de allí ya la religión iba a un plano totalmente secundario. Él se iba a seguir apoyando en las Sagradas Escrituras, en la Torá, el fundamento que es la Torá, los profetas, los patriarcas, todo aquello que encontramos en el Antiguo Testamento. Él no lo habría de desacreditar en lo absoluto, más bien eso él iba a confirmar. Él era el sello de toda aquella revelación que los hombres habían obtenido a través de estos maravillosos textos sagrados. Pero ahora él estaba dentro de esa casa, estaba simbolizándonos esa casa la religión, simbolizándonos esa casa algo que lo limitaba a él, porque él había sido llamado a desempeñar una misión que iba más allá de la casa, iba a ser llamado a extenderse a toda la humanidad. Así que en esta casa nosotros encontramos un simbolismo, la religión. Así que si alguien quiere ir más allá
de lo que Dios está queriéndonos mostrar, entonces, o de lo que nosotros pensamos que estamos viendo, nosotros tenemos que salir de la casa, así como hizo Jesús. Dice que salió de la casa y se sentó ¿dónde? Junto al mar. En el mar también tenemos una simbología. El mar nos habla de multitudes, de muchedumbres de gentes. O sea que el objetivo de Jesús ya dejaba de ser su casa para ser entonces la multitud, la humanidad, la muchedumbre de gentes. A contemplar todo eso, porque en esa contemplación es que él se iba a inspirar, ¿verdad?, por obra y gracia del Espíritu de Dios, para seguir describiendo estas maravillosas parábolas que ya sí se enfocan en lo que es realmente el reino de Dios. Algo que estaba diseñado para que sea comprendido por los discípulos del Señor. Nosotros somos esos discípulos también hoy en día. Así que tenemos que tener un entendimiento claro de estas parábolas. Si nosotros entendemos estas parábolas, vamos a sacar un beneficio inmenso. Pero para entenderlas, estas parábolas, tenemos que hacernos eco de esa revelación que el Señor Jesús recibió en ese momento y también está disponible para que la recibamos nosotros hoy en este día. Gloria a Dios. Vamos a hablar más adelante, como les dije, acerca de las parábolas. Solo hoy me quiero enfocar en este punto, la importancia de salir de la casa y sentarnos junto al mar. Como hizo Jesús, también nosotros tenemos que salir de esa casa. Una casa que a veces puede parecer como limitante, y es verdaderamente limitante, especialmente cuando no hay muchas ventanas amplias en donde contemplar lo exterior. Imagínese, usted visualice esa casa, una casa con ventanas cerradas, con ventanas muy pequeñas, una casa que necesitaba esa puerta ser abierta y salir Jesús de allí para ver y comprender con una eficiencia mayor el plan que el Padre había diseñado para él. Él no había nacido para la casa, él había nacido para estar junto al mar. Él había sido llamado a traer las buenas nuevas del reino de Dios a todas las criaturas. Maravilloso Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Así que saliendo de la casa, algo que también nosotros debemos de hacer es que vamos a obtener una visión amplia de lo que Dios quiere para nosotros. Jesús se quedó contemplando ese mar inmenso. Un mar que solamente está limitado por el horizonte a la vista del ojo natural. Pero la mirada de Jesús iba más allá de eso. Iba más allá de su ministerio público de 3 años y medio. Iba más allá de la muerte y de la crucifixión. Iba más allá de su resurrección. Iba a llegar hasta nuestros días, mirándonos a ti y a mí, querida hermana, querido hermano. Mirando a todo aquello que aún le resta a él concluir en esta obra maravillosa que el Padre diseñó para él, que es la edificación de un templo para Dios. Un templo que somos nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo. Bendecido el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, él allí hizo algo que nos invita a nosotros a repetir. Fue un ejemplo para nosotros. Dejar de lado las religiones, dejar de lado las tradiciones, dejar de lado los conceptos, dejar de lado todas las cosas que quizás valoramos como positivas, cosas que realmente pensábamos que nos estaban ayudando, pero nunca fue así. Nos limitaban, no nos permitían ver más allá, no nos permitían conocer el propósito y el plan de Dios para nuestra vida. Así que hoy, hermana, hermano, amiga, amigo que estás escuchando esto, yo te invito a que salgas
de la casa, a que salgas de la religión o de las religiones, a que salgas de las ideologías humanas, a que salgas de los preconceptos que te hayas hecho acerca de la vida y de las cosas eternas, a que te vacíes de ti mismo, de ti misma. ¿Para qué? Para que cuando te vacíes tu mente y tu corazón de esas cosas que no te han ayudado, que más bien te han estorbado, puedas entonces recibir el vino nuevo, puedas recibir la revelación de Dios, para que esa revelación encuentre un lugar vacío. Por eso el Señor mismo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que se han despojado de sí mismos, aquellos que se han vaciado de todo, para poder entonces darle lugar a la presencia de Dios, al plan de Dios, al propósito de Dios, a la revelación de la palabra de Dios. En esta hora yo te invito a que repitas esta actitud. Sal de esa casa, levántate, traspone esa puerta que a veces es atemorizante y quiere limitarte, mostrándote un límite. Pero para las hijas y los hijos de Dios no hay límite. La religión quiere ponernos límites, pero Dios quiere que nosotros vayamos más allá y contemplemos el mar. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Así que hoy, amiga, yo te invito a que pongas tus ojos más allá, pero a la orilla del mar. Pero fíjase una cosa, que Jesús no se quedó sencillamente sentado en la orilla del mar. Nos dice la Escritura de que Él se le juntó mucha gente y entrando Él en la barca se sentó. O sea, en esa orilla había una barca y Jesús la utilizó. Jesús la utilizó para traer su revelación, su enseñanza y relatar estas parábolas. Jesús siempre su enseñanza y su revelación lo hace desde la barca. Él lo enseñó desde la orilla del mar. Mucha gente se había amontonado allí, se había juntado para oír la palabra de Jesús. Sin embargo, Él se monta en esa barca y desde ese lugar es que enseña. Así también ocurre hoy en día. Hay una barca en este mundo, en este ancho mar que representa, que es este mundo, en este mar inmenso, hay una barca en particular, una barca en especial que el Señor Jesús usa, en la donde Él está sentado, en donde Él enseña, en donde Él transmite, en donde Él obra, en donde Él revela. Esa barca se llama la iglesia del Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendecido el nombre del Señor Jesús. Ahora la pregunta es: ¿dónde estás tú sentada, sentado? ¿Estás dentro de la casa? ¿Estás a la orilla del mar sentado en la playa? ¿O estás dentro de la barca? ¿Dónde estás, amiga, amigo que me escuchas? Quizás hoy has sido motivado a escuchar este mensaje. Y estás escuchando algo que nunca habías escuchado. De ser invitado a dejar algo para conocer algo mejor. En esta hora, ese es el desafío, ese es el reto. A dejar una vida de limitación, una vida sin propósito, una vida donde el horizonte está determinado por las paredes de una casa, los límites de esta propiedad. La religión es limitante. La religión solamente es un cúmulo de dogmas, de mandamientos. Haz tal cosa, haz tal otra cosa. Hazlo de esta forma, hazlo de esta manera. Pero no te permite disfrutar del que está sentado en la barca. Porque el que está sentado en la barca es Jesucristo. Y obviamente dejó de estar dentro de la casa. Y si Jesús no está en un lugar, ¿para qué sirve estar en ese lugar? Si Jesús no está allí, de nada vale, de nada sirve, porque en el único lugar en que el ser humano puede disfrutar
es en la presencia de Dios. La única forma de disfrutar algo en la vida es disfrutar al mismo Dios, al mismo Señor Jesús, quien se ha hecho carne para estar junto a nosotros y hoy en día está invitándonos a salir de la casa y a tener amistad con Él, a disfrutar de su presencia, a escuchar su palabra, a escuchar su mensaje, a escuchar la revelación para tu vida, para mostrarte cuál es el verdadero propósito que el Padre tiene contigo, para ti, para los tuyos. Dentro de la casa no se puede conocer estas cosas. Hay que salir de la casa, hay que salir de la religión. No porque Jesús creó una nueva religión, no, repito una vez más, Jesús no estableció una nueva religión. Jesús estableció una relación. ¿Con quién queremos estar? ¿Solo dentro de una casa o con Jesús que está sentado en la barca? Esto es interesante, pero es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Lo más importante es estar con Jesús. Pero ¿qué si todavía no te has animado a entrar a esa barca, a subir junto con Jesús? Y todavía estás en la orilla del mar. Todavía estás viviendo lo que viven las demás personas, el común de las personas. Una vida sin propósito. Porque lamentablemente este mundo es lo que es. La humanidad sin Dios es una humanidad sin propósito, sin verdadera felicidad, sin verdadera alegría, sin verdadera satisfacción. Solo Jesucristo nos trae satisfacción a nuestro corazón. ¿Tu corazón está cansado? Anímicamente hay ataduras que te han desgastado. Hay cadenas que has estado arrastrando, circulando y circulando dentro de la casa. Ahora yo te invito en el nombre de Jesús a salir de esa casa. No importa el peso que arrastres, no importa el cúmulo de pecados que tengas sobre ti, no importa los dedos acusadores que se alzan, no importa el concepto o la opinión que tienen los demás acerca de tu persona, no importa lo que tú mismo pienses de ti mismo, de ti misma, no importa las acusaciones del enemigo, no importa las voces que tú escuchas desde lo exterior. No pongas atención a los mensajes negativos que te rodean. Pon atención en una sola palabra, en que Jesús te está invitando a subir a la barca, a estar juntamente con Él y de esa forma disfrutar de su presencia. ¿Lo quieres hoy? Pero es importante tomar decisiones. Hoy es el día de decisión. Hoy es el día en que somos invitados, si aún no lo hemos hecho, a salir de la casa, como salió Jesús, a contemplar el mar y a ver la barca que se nos es presentada, a subir a esa barca, a sentarnos junto a Jesús. Si estás a la orilla escuchando esto nada más por escucharlo, toma una decisión en el día de hoy de subirte a esa barca. La barca, que es la iglesia, la verdadera iglesia de Jesús. Jesús estableció una iglesia que no es una religión. Es el conjunto o grupo de creyentes, de personas que creen en Jesús, sin distinción de raza, sin distinción de color de piel o de capacidades o de estatus social, ni distinción de ninguna índole. Pero Jesús los invita a todos, a la gran muchedumbre, allí representada por ese mar que tenía a sus espaldas ahora, pero que un grupo de personas, una muchedumbre se había localizado enfrente de la barca para oír
la enseñanza, el mensaje de Jesús. Ahora es la hora. Este es el día. Este es tu momento de subirte a la barca, de estar en la presencia del Dios vivo y verdadero. ¿O no sientes algo en tu pecho, en tu corazón, que te invita a decir: voy a romper con todas las ataduras que me han limitado? No sé por qué vivo esta vida que vivo. No elegí vivir aquí donde vivo, ni elegí donde nací, ni elegí nada. Pero sí debe haber una explicación. Sí debe de haber una razón, un propósito, una verdad que tengo que conocer. Esta es la verdad. Se llama Jesucristo. Cuando Jesús se hace carne en tu vida, vas a conocer el propósito para el que has sido creado, para el cual has nacido. No solamente respirar porque el aire es gratis, sino sencillamente respirar con deseo de vivir la verdadera vida en Cristo Jesús. Porque no se trata de vivir cualquier tipo de vida. Hay una vida que es la vida verdadera, y es la vida que recibimos de Jesús. Jesús te invita a ser un amigo, te invita a que disfrutes de su presencia, porque Él también va a disfrutar de la tuya. Eso se llama verdadera amistad. Ahora te dejo esta decisión. Acércate a Jesús. La barca representa la iglesia. Y allí el Señor va a hacer oír sus palabras. A la multitud les habla en parábolas. Pero a los suyos, a sus discípulos, a los cercanos, a sus amigos, a los que están con Él, les explica las parábolas. Las parábolas ya lo vamos a hablar, quizás en la próxima reunión. Las parábolas, lo voy a leer en el verso 3 de este mismo capítulo 13, dice: y les habló muchas otras cosas, pero por parábolas, a la multitud que lo oía a la orilla de la playa, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y pasa a relatar la parábola del sembrador. Pero a los dos discípulos Él les da la explicación. En el verso 18, ahí tú tienes la explicación que les da el Señor a sus discípulos. Ya lo vamos a analizar más adelante. Pero ¿qué quiero concluir y qué quiero destacar en este momento? La importancia de que te acerques a Jesús. Y no a que te acerques por simpatía o porque miras este personaje histórico que la gente conoce, la vida de Jesús, sino que te invita el Señor a que te acerques más profundo a su corazón. Y para eso hay que abrirle nuestro corazón a Él. Entrar en la barca representa abrirle también nuestro corazón y decirle: yo te necesito, Jesús, en esta hora. Porque hasta ahora mi vida giró en torno de lo hueco, de lo vacío, de lo que no tenía propósito. De tratar de satisfacer el momento. De tratar de llenar mi engañoso corazón con emociones. Que por cierto, siempre han sido pasajeras. ¿Te diste cuenta? Se terminó la emoción. Y otra vez el vacío. Se terminó la emoción y otra vez la angustia, la falta de propósito, la vida sin sentido. ¿Para qué estoy acá? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cuál es el propósito para mi vida? Quizás digas: yo tengo muchos propósitos, tengo hijos, tengo padre, tengo madre. Jesús quiere revelarte un propósito mayor aún que ese. ¿Quién es?
¿Quién? Es mi madre. ¿Y quiénes son? Mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quieres ser tú uno de esos? De hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. El hacer esa voluntad es recibir a Jesús, que significa también recibir el plan de Dios para tu vida. Recibir salvación de este oscuro y tenebroso mar en el que la humanidad vive. Incierto, impredecible, atemorizante, donde todo es oscuro, en donde nada es seguro. Hoy brilla el sol en ese mar, pero al momento ruge una impetuosa tormenta. Ven a la barca, porque en la barca estás segura, estás seguro. ¿Lo quieres? Esta es la hora, este es el momento. Recibe a Jesús en tu corazón, porque Él te está invitando a subir a la barca. Ven ahora, ahora. Repito, no dejes pasar esta oportunidad. Sube a la barca. Deja atrás todo lo que hay que dejar. Si subes a la barca es porque has salido de la casa, de la religión, de las ataduras, donde has dejado de ser gobernado por emociones, para empezar a vivir la vida en el Espíritu. Cuando salimos de la casa hay una liberación de nuestro espíritu. Somos nosotros, dice la Biblia, seres tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Nuestra alma normalmente está atada por emociones, pero cuando no tenemos a Dios en nuestra vida, nuestro espíritu también está bloqueado, está muerto, está separado de Dios. Y algo bloqueado es algo que está dentro de la casa, separado del disfrute, separado del conocimiento, de la revelación, de la presencia del Dios vivo y verdadero. No puede haber gozo ni satisfacción verdadera dentro de la casa. Sal ahora. Sal ahora en el nombre de Jesús y ven a Cristo. Súbete a la barca. Él tiene la mano extendida. Pastor, yo no tengo fuerzas ni tengo valor para hacerlo. Hay muchas cosas que quedaron atrás. No puedo desprenderme de ellas. Así porque sí. Hay tradiciones, hay una religión, hay distintas lazos y ataduras emocionales. Por todas esas cosas que mencionas es que no vives realmente. No puedes disfrutar verdaderamente a Cristo porque esas cosas te lo impiden. Ahora es la hora. Sal ahora. Invita a Jesús a entrar en tu vida y tú a entrar en la de Él, a ser parte del plan divino. ¿Lo quieres? Una vez más, te invito a hacerlo ahora. Allí donde estás, vamos a hacer una oración y vamos a orar también por las necesidades. Allí donde estás, puedes hacer una simple oración como esta. Que la oración por repetición no es la que salva, sino la verdadera actitud del corazón. Si deseas dejar atrás esa vida de penumbra, de limitación, sin propósito, sin objetivo, ahora es el momento de hacerlo. ¿Cómo? Repite con toda tu alma, con todo tu corazón así: Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesús, al cual has enviado para que se constituya en mi Salvador. Lo recibo ahora en mi corazón. Entra, Señor Jesús, en mi vida.
Y sé que así yo entro en tu barca. Espíritu de Dios, guíame por la senda verdadera, por el camino verdadero, que siempre, pero siempre va a estar al lado de Jesús. No permita que me desvíe a izquierda o a derecha. Lléname, Señor, del Espíritu Santo. Sé que mis pecados son perdonados porque la sangre de Jesús me limpia de todo pecado. Dejo esa vida atrás, sin sentido, sin propósito. Y abro mis ojos. Abro mis ojos a la vida nueva en Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios si has hecho esta oración con toda tu alma y con todo tu corazón. Le has dejado entrar a Jesús a tu vida. Y Él va a obrar maravillas. Porque la voz del Espíritu te ha de seguir. Y te ha de hablar. Y va a estar continuamente contigo. Porque no solo va a tu lado, sino que ya está dentro tuyo. Vamos a orar por los enfermos, por las necesidades. Si hay alguien que tiene un familiar enfermo, un amigo enfermo, o está usted enfermo, enferma, vamos a orar. Creemos en las promesas de Dios, que así como la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, también por la llaga de Jesús hemos sido nosotros curados. La salvación y la sanidad ya son un hecho consumado, si lo puede creer. Vamos a declarar esta verdad sobre nuestras vidas. Si estás enferma, enfermo, levanta tu mano y declara salud. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos salud sobre nuestras vidas. Salud, declaro ahora sobre la vida de todos aquellos que alzan sus manos, que tocan su corazón. En el nombre de Jesús, sana, Señor. Obra, Señor, manifiesta tu obra en la vida de aquellos que ahora, Señor, están creyendo a esta palabra. Recibe salud ahora en el nombre de Jesús. Salud en el alma. Se rompen las cadenas, las ataduras en el nombre de Jesucristo. Todas las prisiones de maldad se abren, se rompen ahora los cepos, las cadenas, los grilletes que el enemigo ha impuesto sobre la vida de hombres y mujeres para mantenerlos cautivos. Diablo, te ato, te ligo, te reprendo y te doy orden ahora. Suelta esa vida, porque las cadenas se rompen ahora en el nombre de Jesucristo. Libertad para la mente, para el alma. Libertad para todos aquellos llamados por Dios ahora. Decreto salud en el cuerpo, en el nombre de Jesús. Por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, por los méritos de la llaga que Él, Señor, llevó sobre su cuerpo a favor nuestro, y por esa llaga fuimos nosotros curados. Yo declaro en el nombre de Jesús, lo que ya ha sido consumado en la eternidad, se sana, se sano en el nombre de Jesús. Recibe salud ahora en el nombre de Jesús. Asmas, alergias, artritis, artrosis. En el nombre de Jesús declaro salud sobre esas vidas. Diabetes, problemas en la sangre, alta, baja presión. En el nombre de Jesús. SIDA, fuera. Cáncer, fuera en el nombre de Jesús. Coronavirus, fuera en el nombre de Jesús. Virus, bacterias, son destruidas ahora por la unción y el fuego de Dios en el nombre de Jesús. Declara esto: no va a tocar mi morada, ni mi cuerpo el coronavirus, ni ningún virus maligno, porque Jesús está conmigo y la unción los quema ahora en el nombre de Jesús. Son quemados ahora. Créelo, créelo. Créelo, no va a tocar tu morada, no va a tocar tu cuerpo la enfermedad. Decláralo en fe, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, porque tú arreglas, Señor, los huesos deformes, estiras, alineas, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú obras, Señor, creando, Señor, milagros en los cuerpos.
Restaura las vistas, los oídos, infecciones fuera en el nombre de Jesús. Restaura los órganos, pones órganos nuevos, Señor, corazones nuevos, pulmones nuevos, bronquios nuevos, riñones nuevos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre, lo creo. Si estás escuchando esto y estás enferma, enfermo, toca allí con tu mano el lugar de la enfermedad y cree que el fuego de Dios está ahora en esa mano y quema en el nombre de Jesús esa enfermedad. Ahora, en el nombre de Jesús, fluye, Espíritu Santo. Fluye, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Más, dile más, Señor Jesús. Más de tu presencia, más de tu Espíritu, Señor. Más. Profundiza en la relación con el Espíritu del Señor. Allí donde estás, alaba a Dios, glorifícale, dale gracias. Dile gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias, Señor, por recibirme en la barca. Gracias por sanar mi cuerpo. Gracias por sanar mi alma. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, queridos hermanos, queridos amigos. Recuerden, todos los viernes a partir de las 7:30 estamos con la enseñanza de la escuela bíblica, y los domingos también. Tenemos la enseñanza de la escuela dominical a las 12 y luego el mensaje a la 1. Mientras dura esta situación de cuarentena, vamos a seguir haciéndolo a través de este medio. Así que los invitamos a seguir en contacto con nosotros. Dios les bendiga a todos.